Hola, ¿qué tal? Les doy la bienvenida. Soy el pastor Carlos Rincón, nuevamente, como siempre, trayendo estudios bíblicos que nos ayudan a vivir vidas victoriosas. Y hoy vamos a hablar sobre la vida de David. Esta es una serie de enseñanzas que he estado trayendo sobre cómo es que nosotros nos beneficiamos de nuestro tiempo devocional. En este día vamos a meditar un poco sobre la vida de David y cómo fue que él logró salir de su profunda depresión. Literalmente estaba en una cueva oscura, siendo perseguido por su propio hijo, y su hijo lo quería matar. Y si ustedes han leído la Biblia, sobre todo el Salmo 143, ahí él habla de la profunda depresión, de eso tan difícil que él estaba experimentando, pero pudo vencer. Y eso es lo que vamos a hablar. Cómo vencer, no importando cuál sea la dificultad o el problema que nosotros estemos enfrentando. Pero para esto quiero leer primeramente el Salmo. Lo voy a leer del versículo 1 al versículo número 10, ya que es el corazón de lo que voy a estar compartiendo. Dice así la palabra del Señor. Dice en el Salmo 143, esta es la nueva versión internacional. Dice así: escucha, Señor, mi oración y atiende a mi súplica. Por tu fidelidad y por tu justicia respóndeme. No lleves a juicio a tu siervo, pues ante ti nadie puede alegar inocencia. El enemigo atenta contra mi vida, quiere hacerme morder el polvo, me obliga a vivir en tinieblas como los que murieron hace tiempo. Ya no me queda aliento, dentro de mí siento paralizado el corazón. Traigo a la memoria los tiempos de antaño, meditando en tus proezas, considero las obras de tus manos. Hacia ti extiendo las manos, me haces falta como el agua a la tierra seca. Y lo voy a leer porque esto nos ayuda a entender la condición en la cual se encontraba David. Dice, hacia ti extiendo las manos, dice, me haces falta como el agua a la tierra seca. Respóndeme pronto, Señor, que el aliento se me escapa. No escondas de mí tu rostro, o seré como los que bajan a la fosa. Por la mañana hazme saber de tu gran amor, porque en ti he puesto mi confianza. Señálame el camino que debo seguir, porque a ti elevo mi alma. Señor, líbrame de mis enemigos, porque en ti busco refugio. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Que tu buen espíritu me guíe por un terreno sin obstáculos. Qué tremendo este salmo verdaderamente. El corazón de lo que vamos a aprender es esto. La fe es la llave, fe en Dios, ¿ok? No fe en nosotros, fe en la fe, no, fe en Dios y sus promesas es lo que nos va a permitir salir de cualquier situación, por difícil que sea, sin importar cuán oscuro o profundo sea el lugar donde nosotros nos sintamos. Al buscar a Dios con fe, encontraremos el camino para superar cualquier obstáculo o problema que nosotros estemos enfrentando. Y David es un ejemplo claro precisamente de esta verdad. Déjenme les platico un poco del contexto de lo que está pasando con David. David, había hecho muchas cosas increíbles. Era un guerrero, un soldado, un rey, que mayormente podríamos decir exitoso, y que mayormente él quería hacer la voluntad de Dios. No fue un hombre perfecto, cometió varios errores, y precisamente uno de los errores principales fue en la manera como manejó su familia. Manejó varios errores entre sus hijos, ofensas graves, y se hizo de la vista gorda o no quiso envolverse, y lo que esto produjo fue un caos en su familia. Aparte de eso, esto trajo de que uno de sus hijos en última instancia se rebelara y le robara literalmente el trono. Bueno, David sale huyendo bajo la burla y el desprecio de muchos de sus enemigos que David tenía. La gente lo ve, yendo a escaparse, por así decirlo, en lo oscuro de la vergüenza y del terror de saber que su mismo hijo lo quería matar, y la gente le gritaba un montón de cosas. Termina yéndose y refugiándose en el desierto, en una cueva, en un lugar que simbólicamente representaba lo que había en el corazón de David. Él estaba en la depresión, estaba en un momento difícil. ¿Y cómo sabemos todo esto? Bueno, la historia está ahí en el segundo libro de Samuel, pero sobre todo, durante este periodo David escribió un salmo, y es el Salmo 143, el que acabamos de leer. Y ahí en ese pasaje nosotros encontramos, no solamente en la segunda de Samuel encontramos nosotros qué fue lo que pasó. Podemos leer ahí en segunda de Samuel capítulo 19 los hechos,
pero en el Salmo 143 nos revela la condición del corazón. Pero precisamente en ese Salmo nosotros descubrimos el por qué David pudo superar esta situación tan difícil en su vida, y eso nos va a servir a nosotros. O sea, lo que queremos aprender no solamente es lo que David sufrió, pero cómo pudo vencer, para que así nosotros como discípulos de Cristo, si en un momento nos encontramos o en este momento estamos en un momento difícil, podamos aplicar los mismos principios que David aplicó, y así nosotros también podamos experimentar la misma victoria que David experimentó. Yo te motivo a que pongas atención. Vamos a hablar de 7 principios que David nos enseña para nosotros salir del hoyo más profundo, de la depresión, de los problemas, del sentir de derrota o de fracaso. Sobre todo yo creo que David tenía en este momento un sentido, no solamente estaba temiendo por su muerte, pero seguro que él se cuestionó a sí mismo diciendo: ¿qué errores cometí? ¿Cuándo debí haber intervenido? ¿Por qué no hice a tiempo con mis hijos? Etcétera, etcétera. Y ahora su hijo estaba respirando odio, rechazo, desprecio y muerte sobre David, que era su padre. Yo no sé si nosotros nos podemos imaginar, pero el Salmo 143 no solamente nos ilumina a nosotros para entender la condición de David, pero cómo fue que logró eventualmente regresar, restablecer el trono, aunque fue un proceso largo, pero al final tuvo la victoria. Vamos a ver estas cosas que David nos enseña en el Salmo 143. La primera cosa que David nos enseña es que él, aun cuando estaba huyendo, aun cuando se estaba escondiendo, aun cuando estaba en un desierto, nunca paró de buscar a Dios. Dice el versículo número 1 así, dice: escucha, Señor, mi oración, atiende mi súplica, por tu fidelidad y tu justicia respóndeme. Aquí lo vemos que lo primero que dice en este salmo, lo primero, antes de escribir cualquier cosa que él, cómo se sentía o etcétera, lo primero es que dice que él esta es una oración, es un ruego, es un clamor a Dios. So David hizo la oración su principal y primer recurso, y esa es la primera lección, que si nosotros queremos verdaderamente salir de la situación que estamos, necesitamos que la oración sea nuestro primero y nuestro principal recurso para poder salir de la situación que nos encontramos. Además, David no apela a su justicia, porque David reconocía que él había cometido errores. Por eso apela a la fidelidad de Dios. Señor, tú nos has dado promesas, y a tu justicia, ¿verdad? En el sentido de que no apelaba a su justicia personal, pero a la justicia de Dios, a lo que era justo a los ojos de Dios. La primera cosa es esto: si hemos de salir de los problemas, de situaciones difíciles en nuestra vida, lo primero que necesitamos es no debemos de parar, o nunca debemos de parar de buscar a Dios. La oración debe de ser lo principal y lo primero. Número 1 es eso, buscar a Dios. Número 2 que David nos enseña es que David reconoció sus errores y no se justificó delante de Dios. Ya les he explicado, David cometió muchos errores en cómo manejó su familia, y yo creo que él fue el causante en directo de esta situación terrible que ahora se encontraba. Y por eso en el versículo 2 le pide perdón a Dios en cierta forma, porque reconoce su error. Le dice: no lleves a juicio a tu siervo, pues ante ti nadie puede alegar inocencia. Solo que David le está diciendo a Dios: Señor, yo reconozco mi error. No soy inocente. Yo tengo culpa en esto que está pasando. Y una de las cosas que mayormente yo he visto que gente que nunca supera sus problemas, no aprenden de los errores, es que no reconocen que ellos tuvieron que ver con lo que está pasando. Yo entiendo que no todo es culpa de nuestros errores, y que a veces ocurren cosas que sí es cierto, nosotros no tenemos nada que ver, y simplemente son cosas que nos pasan por las circunstancias, por decisiones de otras personas, o incluso por un ataque directo de nuestro enemigo. Pero muchas de las veces, y yo podría decir la mayoría de las veces, nosotros tuvimos una parte también en lo que nos está pasando. Y David lo entendía y le dice al Señor: Señor, no soy inocente, te pido que me ayudes, te pido que me perdones, Señor, te pido que me ayudes. Segunda cosa, entonces, si queremos salir del hoyo, no es negar, no es decir, no entiendo, ay, pobrecito de mí. Y no, nosotros podemos ser simplemente víctimas. Ay, a mí, ¿por qué me pasan estas cosas malas? Oh, yo no entiendo por qué ocurre, siempre me pasa a mí. ¿Por qué, mira, a mi vecino le va todo bien, mira a X, pero a mí no? Y hay esa mentalidad de víctima. Y si algo David nos enseña a nosotros, es que no debemos de tener una mentalidad de víctima. Hay cosas que no podemos evitar, y en cierta forma somos víctimas
problemas de lo que alguien más hace. Pero aún ahí nosotros no debemos de responder con un espíritu de víctima. Todo lo contrario. ¿Cómo podemos salir? Y la segunda cosa es reconozcamos nuestros errores y pidamos la gracia y el perdón de Dios. Sin eso no podremos salir de la situación en la cual nos encontramos. Necesitamos reconocer nuestra culpa. Número 3. David es honesto con Dios. Su oración es una oración, es dura, difícil, franca, abierta. Y miren, yo a veces he escuchado personas que tienen problemas serios. Ahora, a lo mejor yo no los oigo orar en lo íntimo de su hogar, pero cuando los oigo orar, sus oraciones son repetitivas. Solo repiten lo que siempre repiten. Señor, aleluya, aleluya, gloria a Dios, amén. Oh Dios, Señor, maravilloso. O sea, esas palabras ni las tengo que pensar yo personalmente porque me salen solas automáticamente. Y está bien si estoy simplemente adorando a Dios. Pero si yo estoy en un momento difícil, Él es franco con Dios. ¿Por qué razón es importante que seamos sinceros y francos con Dios? Porque estamos cargando algo duro en nuestro corazón. En este caso era la traición de su mismo hijo y eso era lo que le afectaba profundamente a David. Miren, vamos a escuchar las palabras de David, cómo se sentía y él le dice a Dios cómo se siente. Vamos a verlo, dice el enemigo, está hablando de su hijo. El enemigo atenta contra mi vida. Él sabía que su hijo quería matarlo. Quiere hacerme morder el polvo. Ahora, todo esto es un sentido poético y lo que él está diciendo es como, yo me imagino que después de pelear una batalla, soy derrotado, caigo al suelo, el que me venció pone su cabeza sobre mi cara o sobre mi cabeza, pone su pie, sobre mi cabeza para que yo muerda el polvo. Y David dice, eso así me siento que mi hijo me quiere hacer. Me obliga a vivir en tinieblas. Y dice aquí la palabra del Señor. Dice, como los que murieron hace tiempo. ¿Se puede imaginar la condición que estaba? Ya no me queda aliento. Siento paralizado el corazón. Y es cierto, los problemas pueden afectar al grado de que hay gente que en momentos de mucho estrés y mucha preocupación o dolor aún puede sufrir hasta un ataque al corazón o un embolio, cosas así por el estilo, por el estrés tan grande que siente. Cuando una persona ha experimentado la infidelidad conyugal, la muerte de un ser querido, cosas por el estilo. Esto es real lo que él está explicando. Pero sabes, es importante que abramos el corazón y se lo digamos a Dios. ¿Por qué? Porque Dios lo sabe. Dios sabe cómo te sientes. No necesitas decir, oh, sí, yo sé que soy más vencedor. No. Si en ese momento no te sientes más que vencedor, saca todo ese sentimiento que tienes y ponlo a los pies de Dios. No estás ofendiendo a Dios. A Dios no se le hace como, caray, no me daba cuenta que tenías eso. Dios ya sabe todo lo que nosotros tenemos. De hecho, la Biblia nos invita a que lo hagamos. Dice, acercaos confiadamente al trono de la gracia, porque no tenemos un sumo sacerdote que no se compadezca de nosotros, sino uno que fue tentado en todo. Así que tenemos que acercarnos confiadamente con esa seguridad que Él escucha. Y la otra, tú recibes sanidad, tú recibes liberación cuando tú sacas todo y se lo entregas a Dios. Echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Estas oraciones son las oraciones que traen bendición, traen descanso y traen paz a tu alma. Si quieres pasar de la angustia a la paz, pon todo, exprésaselo a Dios, no limites, dile todo lo que hay en tu corazón. Bien importante que aprendamos a orar así en momentos de necesidad. Ese es el número 3, abre tu corazón a Dios. Número 4. David no solamente se enfocaba en cómo se sentía, pero también él meditaba y él pensaba y decía, bueno, ¿y qué Dios ha hecho en otras ocasiones? ¿Cómo Dios me ha librado? David era muy bueno para esto. Si ustedes se recuerdan cuando iba a enfrentar a Goliat, le dicen, tú no puedes, ¿cómo? Eres un muchacho, eres un soldado profesional, tú eres un joven que no tiene experiencia. Y David se recuerda y dice, oh, no, es cierto que yo soy un joven, es cierto que soy un pastor, pero aún allá cuidando los rebaños, yo me acuerdo, Dios me dio la victoria sobre león, sobre osos, para cuidar mi rebaño. David se recuerda. Y yo quiero que tú te recuerdes que como Dios en otras ocasiones te ha mostrado su favor, te ha bendecido. No te ha abandonado,
No lo va a hacer en esta ocasión. Y esto es importante recordar, porque si solamente pensamos en lo negativo y el problema, Él dice estas palabras: traigo a la memoria los tiempos de antaño. Recuerdo cuando maté a Goliat. Recuerdo cuando peleé esta pelea en contra de los filisteos y Dios me dio una gran victoria. Recuerdo cuando Saúl me quería matar y yo quería morir. Saúl ya había pasado por persecución y por amenazas de muerte. Y se acuerda de todo eso, cómo Dios le dio la victoria. Eso es importante, recordar las victorias que Dios nos ha dado. Dice así la palabra: medito en tus proezas. Y dice: considero la obra de tus manos. O sea, él se pone a pensar, ¿qué es lo que Dios quiere hacer en mi vida? Porque nosotros somos la obra de sus manos. Principal, somos la obra de sus manos. En cuarto lugar, hay que recordar y pensar cómo Dios nos ha bendecido en el pasado y qué está haciendo en este momento en nuestras vidas. Gloria a Dios. ¿Crees que esto es bien importante? Para mí es sumamente importante. Yo lo he vivido, cada una de estas cosas. Y número 5, David no ora una vez, no ora 2 veces, pero se mantiene orando hasta que alcanza la victoria. Dice el versículo número 7, respóndeme pronto, oh Jehová. Ya tenía buen tiempo clamando, respóndeme pronto, porque desmaya mi espíritu. No escondas de mí tu rostro, no venga yo a ser semejante a los que descienden a la sepultura. Empezó orando y a través de todo el proceso por el que está pasando, en quinto lugar, se mantuvo, perseveró en oración. Sumamente importante si queremos tener la victoria. Sexta cosa que David hizo en medio de su momento, situación difícil: encomendó su vida y los resultados en las manos de Dios. Hay veces que nosotros peleamos, luchamos, hacemos, y hay momentos que eso es lo que detiene el milagro. Hay momentos que debemos de pelear, pero también tenemos que tener la sabiduría para entender que hay momentos que a lo mejor estamos peleando en contra de Dios. Es como cuando Pablo recibió ese aguijón en la carne, que él le habla de esa manera. Él dice que es un ataque de Satanás y ora a Dios: Señor, quítamelo en el nombre de Cristo. Yo creo que es su guerra espiritual, reprendió al diablo, pero se da cuenta que estaba peleando en contra de Dios porque Dios lo había permitido. David dice: Señor, hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma. En otras palabras, Señor, ¿qué hago? Es importante detenernos y a lo mejor lo que estamos haciendo o la manera que estamos reaccionando o lo que estamos diciendo provoca que el problema siga y que nos mantengamos en el mismo hoyo y no salimos como deberíamos de salir del problema. Hay momentos en que tenemos que detenernos. Ok, Señor, ¿qué hago? Hazme oír, Dios, mientras hago mi devocional, mientras estoy orando, mientras estoy leyendo la palabra. Hazme oír, Señor. Hazme oír tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma. En sexto lugar, necesitamos encomendar el resultado de nuestra vida en las manos de Dios. Él hará. Así es la promesa de Dios. Y por último, David no solamente hizo todo lo que les dije, pero en séptimo lugar, él le dice al Señor: ¿qué puedo aprender de esto que me está pasando? Y vamos a escuchar las palabras de David. Al final, en el versículo 10 le dice: Señor, enséñame a hacer tu voluntad. ¿Cuál es tu voluntad en medio de todo esto, Dios? ¿Qué es lo que necesito hacer? Porque tú eres mi Dios. Que tu buen espíritu me guíe por tierra de rectitud. No quiero cometer los mismos errores. Estoy aquí porque hice mal. Estoy pagando las consecuencias de mis errores, pero ya no quiero volver a hacerlo. Y yo veo que la gente comete un error y vuelve a lo mismo, y vuelve a lo mismo, y vuelve a lo mismo, y vuelve a lo mismo. No sale nunca del mismo error, del mismo problema, y continuamente están en la misma situación. Basado en lo anterior, basado en todo lo que dijimos, en todo lo que realmente estamos estudiando, el ejemplo de David, hay 7 cosas que yo te invito a que las hagas parte de tu vida. Número 1, clama a Dios sin cesar, no importa cuál sea la situación que te encuentres. Número 2, reconoce tus necesidades y tus errores,
para que Dios te perdone, te limpie, te libere y te ayude a enderezar el camino si es que estamos en el camino incorrecto. Número 3, abre tu corazón a Dios. Exprésale lo que sientes. Dios ni se asusta, ni Dios ignora. Exprésale a Dios tus sentimientos, tus dificultades con sinceridad. Confía que Él te escuchará y no solamente eso, pero entenderá perfectamente lo que hay en tu corazón. Número 4, medita en las obras de Dios. ¿Qué es lo que está pasando? Reflexiona sobre las veces que Dios ha intervenido en tu vida. Reconoce su poder, como Él se ha manifestado en diferentes ocasiones. Número 5, mantente orando. No solamente debemos comenzar con oración, no te rindas. No importan las circunstancias, aunque éstas no cambien de una manera inmediata, continúa clamando a Dios. No importa qué profunda esté el hoyo o qué oscura está la noche, pronto podremos salir. El Señor enviará sus ángeles, el Señor enviará su poder, su gloria, si te mantienes perseverando. Y por último, ¿qué puedes aprender? ¿Qué se puede aprender de lo que está pasando? ¿Y qué necesito cambiar para nuevamente que el Señor nos dé la victoria? En este día yo te invito a que se fortalezca tu fe en Dios y sus promesas. Enfrenta con fe, con valor, los desafíos que tengas por delante. Toma acción, pero confía en el poder de Dios, porque solamente así vas a superar todos los obstáculos que hay en tu vida. Quiero concluir diciéndote que David, al final de todo esto, pudo vencer. Si bien no fue fácil, su hijo pierde la vida o es matado en la batalla. Él regresa y todavía enfrenta muchas dificultades, pero eventualmente Dios le restaura el trono y uno de sus hijos, cuando David muere, se sienta en el trono, cumpliéndose la promesa de Dios. Así es cuando nosotros aprendemos a confiar en Dios, sin importar las dificultades que estemos enfrentando. Yo te invito a que oremos en este momento y que podamos poner por obra lo que hemos escuchado en el nombre de Cristo. Padre bendito de la gloria, yo te pido en este momento que tú nos bendigas, Dios. Primero, danos la sabiduría, Dios, para recibir esta palabra en nuestros corazones, para entender tus propósitos, para entender qué es lo que tú quieres, Señor, para saber con claridad qué son las cosas que necesitamos hacer, oh Dios. Glorifícate, Dios. Ahora, Señor, yo pido por todos aquellos que están pasando por problemas de necesidades graves, glorifícate en sus vidas, te lo pido en el nombre poderoso de Cristo, dando la sabiduría que David tuvo para poner por obra todas y cada una de estas cosas, Señor. Ayúdanos a perseverar en oración, a reconocer nuestros errores, a abrir nuestro corazón y, Señor, y buscar el cambio en todo lo que estamos haciendo. Yo te lo pido en el poderoso nombre de Cristo Jesús. A ti sea la honra y la gloria. Amén. Bueno, estimados amigos, pues le doy gracias a Dios por poder compartir con ustedes estos principios de la palabra del Señor. Que el Señor les bendiga.